¿Se ve la pizarra, jóvenes? Sí, se ve, ingeniero. Bueno, en el caso de las bombas, jóvenes, tiene que quedar claro que la bomba por sí sola, el rotor por sí solo no tiene ninguna aplicación práctica, es una parte mecánica. Entonces, al rotor se le suman lo que se llaman los órganos auxiliares. Y esto es lo que se entiende como una bomba. O sea, la bomba como tal es el rotor más los órganos auxiliares. Bien, y eso es lo que uno en un sistema, eso es lo que uno dibuja como una bomba, desde una brida de entrada hasta una brida de salida. A estos uno se refiere cuando uno hace este concepto. La bomba más sus órganos auxiliares, desde la brida de entrada hasta la brida de salida. Bien, bueno, entonces, ¿cuáles son los órganos auxiliares los órganos auxiliares que hay en una bomba? Bueno, está la cámara espiral. Si ustedes tienen, el primero de ellos es la cámara que existe siempre. Entonces, si ustedes tienen el rotor, se le añade una parte que tiene la forma de una cámara espiral. Esta ecuación, que mi dibujo no es el mejor pero en el apunte lo tienen bien hecho, es una cámara espiral. Y aquí tienen el rotor, ¿no es cierto?, que está rotando con velocidad omega. Entonces, a medida que ingresa el flujo perpendicular al dibujo y la máquina gira, ese fluido es expulsado y es colectado por la cámara espiral y conducido hasta el tubo de salida. Es conducido hasta el tubo de salida. Bien, entonces todo este elemento que tiene la ecuación de una espiral logarítmica se llama cámara espiral. Y existe siempre, jóvenes, existe siempre, ¿no? Luego, existe la posibilidad de que a este esquema, que está así, uno le cambie el ángulo a la salida. O sea, uno puede mantener recta esta posición y generar un ángulo aquí. O también como opción, uno podría abrir también aquí un ángulo. ¿Qué es lo que sucede? Como el caudal es la velocidad por omega, si omega aumenta, necesariamente la velocidad disminuye. Y si disminuye la velocidad, por un lado, las pérdidas disminuyen y por otro lado, la presión aumenta. Entonces, si uno quiere ganar energía de presión, disminuir las pérdidas, tiene que bajar la velocidad. Y eso lo logra aumentando el área. Por eso es que esta área, la salida, va creciendo hasta tener este valor. En general, esta es la disposición, es uno solo de los lados el que crece hasta cambiar de sección, donde se pasa de un área omega 1 a un área omega 2. Este elemento, esta transición, se llama tubo difusor. Y básicamente la condición de diseño es que el ángulo θ tiene que ser menor a 6 grados. El límite máximo es 10. ¿Por qué? Porque si uno genera una transición, por ejemplo así, el flujo que viene de manera ordenada, aquí genera remolinos
y se generan pérdidas de energía por turbulencia. Entonces, esto no es bueno. Entonces, lo que se hace es generar una transición muy suave, y luego se pasa del área omega 1 al área omega 2. ¿Se entendió el concepto de cámara espiral y tubo de difusor? Sí, ingeniero. Entonces, ¿cuál es la función de la cámara espiral? Recolectar el fluido de manera ordenada. Aquí el caudal es cero, y cuando uno da la vuelta, aquí el caudal es Q total. Entonces uno pasa de un caudal cero y uno va colectando el flujo de manera ordenada. La forma más eficiente de colectar ese flujo es con una espiral logarítmico, E a la RT. Es una espiral logarítmica, como las que aparecen en las conchas o con las que aparecen en los caracoles. Es una forma de la naturaleza, jóvenes. Entonces, en este caso, se adopta también esa forma. Bien, en el tubo difusor, el objetivo de incrementar la sección transversal, de aumentar omega, es bajar la velocidad. Si bajo la velocidad, bajan las pérdidas. Si bajan las pérdidas y baja la velocidad, aumenta la presión. Entonces se gana energía de presión, se disminuyen las pérdidas, se baja la velocidad. Ahora, en las bombas muy grandes, ¿qué es lo que sucede? Que uno tiene el rotor, como este, por ejemplo, y la máquina, la cámara espiral es así, es demasiado grande. Bien, hay una desproporción entre el rotor y la cámara espiral por el caudal que está circulando. Entonces, en esos casos se acostumbra a poner un órgano fijo, como un estator, que ayuda a guiar el flujo, que se llama corona directriz. Bien, entonces el flujo sale y es guiado de manera ordenada a través de una corona directriz, que es un órgano fijo como un estator, hasta la cámara espiral. Y la cámara espiral colecta el flujo, como ya se explicó hace un momento, y va al tubo difusor, ¿o no? Entonces, fíjense que la bomba, en definitiva, está compuesta de un rotor, pero el rotor puede tener una cámara espiral, puede tener una corona directriz y puede tener un tubo difusor. Ahora, la cámara espiral está siempre, sí, siempre. Y la corona directriz, a veces, está presente a veces, sobre todo en las bombas muy grandes. En las bombas muy grandes sí está, en las bombas pequeñas no. Y el tubo difusor también, a veces. ¿Cuándo está? Cuando uno quiere bajar las pérdidas y aumentar la presión a la salida. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Bueno, Sí, ingeniero. pasamos al siguiente tema entonces. Consideraciones sobre el motor. Bien, consideraciones sobre el motor.
Bien. Bueno, este es un capítulo, jóvenes, que yo no debería darlo porque ustedes tienen toda una materia, pero he decidido hacer un pequeño resumen de lo que hay que tener en mente sobre el motor que está acoplado a una bomba. No hay que olvidarse que el esquema de funcionamiento es que uno tiene la red eléctrica, tiene el motor, y este es el sentido del flujo de la energía, y uno tiene la bomba. Bien, ahora, si uno quiere entregar una potencia teórica que es gamma por Q por la energía intercambiada en el rodete, y no hay que olvidar que esta expresión está dada por la ecuación de Euler o de Euler. Entonces, cuando uno pasa a esta situación, uno tiene que dividir por el rendimiento de la bomba. Y cuando uno pasa a esta etapa, uno tiene que dividir por el rendimiento de la bomba y del motor. Y cuando uno pasa a la etapa, a la primera, uno tiene que dividir por el rendimiento termodinámico. Bueno, esto ya se estudió ampliamente. Bien, lo importante es que este rendimiento termodinámico es una función de la temperatura. Para temperatura de 25 grados centígrados vale 1 y luego puede llegar a caer para un valor muy bajo. Por ejemplo, aproximadamente para 40 grados centígrados el rendimiento cae a la mitad. Porque claro, si la temperatura ambiente, si este es el cuarto y aquí está la bomba operando y aquí yo voy levantando la temperatura, las pérdidas por fricción mecánica que se generan en la bomba tienen que ser transferidas como calor al medio. Y para que esta transferencia se dé, la temperatura de la bomba tiene que ser mayor que la temperatura del medio ambiente. Entonces, si la temperatura del medio ambiente, por ejemplo, está en 25 grados, la bomba necesita 25.1, un poquito más de temperatura para poder generar el flujo de calor. Y como la bomba ha sido diseñada para 25 grados, no pasa nada. Pero si esta temperatura sube a 40, la temperatura ambiente en el cuarto, en la sala de operaciones, entonces la temperatura de la bomba tiene que subir un poquito más de 40. Entonces, para lograr eso, la bomba se calienta, el motor se calienta y por lo tanto el rendimiento baja. Es lo que se llama el concepto de rendimiento termodinámico, que ya lo analizamos y lo hemos vuelto a repasar. Ese es un primer concepto. ¿Se entendió, jóvenes? Miren que esta es la última vez que se explica esto. No creo que quizás en turbinas, pero ¿se entendió? Sí, ingeniero. Ahora, Sí, ingeniero. ¿por qué la mayoría de los motores son trifásicos? ¿Por qué Tesla inventa un motor trifásico? Uno de los inventos más geniales de Tesla fue el motor trifásico, el concepto de generación trifásica. ¿Por qué es trifásica y no es cuatrifásica, quintufásica, sextufásica? No, ¿por qué no hay 6 fases, 5 fases, 4 fases o 2 fases? ¿Por qué son 3? Porque es un sistema equilibrado. Fíjense que si ustedes grafican el rendimiento del motor en función del número de fases, entonces aquí tienen una fase, 2 fases, 3 fases, 4 fases, 5 fases y aquí tienen corriente continua. Para n tendiendo a infinito es corriente continua. Entonces, si ustedes parten de un valor como tienen el gráfico en el apunte, esto crece así. Y de aquí se hace asintótico. O sea, con una fase
yo logro este rendimiento. Con 2 fases logro subir a este rendimiento y con 3 fases prácticamente me he acercado al máximo posible. Este es el máximo. A partir de aquí la curva se hace asintótica. Entonces, incrementar un número de fases ya no es rentable desde el punto de vista económico. Por lo tanto, 3 fases son las que nos acercan al rendimiento máximo, ¿no?, de la manera más económica posible. ¿Se entendió? ¿Lo entendieron? Sí. Bien. Ahora, la potencia, jóvenes, en corriente alterna monofásica, la potencia en corriente alterna monofásica está dada por B por I por el rendimiento del circuito, que es coseno de phi. Esto es corriente alterna monofásica. Y la potencia en corriente alterna trifásica está dada por raíz de 3 por B por I por el rendimiento del circuito. Esto es en corriente alterna trifásica. Uno acostumbra a escribir la fórmula como 1 por raíz de 3 por B por I por el coseno de phi. Este 1, cuando es monofásica, opera el 1, cuando es trifásica, opera el raíz de 3. Bien. Ahora, en esas condiciones, un motor, de la manera más simple, puede ser esquematizado como un elemento que incluye las resistencias, una bobina, y si es que hubiera un capacitor. Y aquí se tiene la fuerza electromotriz que hace funcionar la fuerza electromotriz. Bien, entonces la fuerza electromotriz tiene que vencer las cargas resistivas dentro del motor, las cargas inductivas y también tiene que operar con un capacitor. Bien, eso lleva a las ecuaciones que ustedes conocen de circuitos, que yo no las voy a repetir, pero lo más importante es esto, que el coseno de phi es la relación entre las cargas reactivas y las cargas y la impedancia, siendo la impedancia Z, que está dada por la suma de R cuadrado más kappa L menos kappa C al cuadrado. ¿No es cierto? Donde esto tiene que ver con la resistencia inductiva y la resistencia capacitiva. Bueno, si uno grafica, jóvenes, todo esto es tema de circuitos que ustedes y de motores que ustedes han estudiado. Esto es solamente para un breve recuerdo de lo más importante para bombas. Si uno, los motores que operan con bombas, si uno grafica el coseno de phi en función de la frecuencia, porque no se olviden de que esta fuerza electromotriz está conectada a una red que tiene una frecuencia. Si uno grafica, entonces se obtienen gráficos de esta forma. Bien, entonces tienen el coseno de phi, la intensidad, esto es la intensidad, esto es el coseno de phi, ¿no? Y luego tienen la intensidad máxima y Z, perdón, este mínimo es Z y aquí tienen la intensidad máxima. Lo importante es que este es el coseno de phi. Cuando la frecuencia es igual a la frecuencia de la red, el coseno de phi vale 1. Entonces es lo que se llama resonancia. Y la frecuencia del circuito es 1 sobre raíz de 2pi. En el caso más general, la frecuencia del circuito, como ustedes han visto en teoría de circuitos, vale 1 sobre LC menos R cuadrado sobre L cuadrado.
Bien, bueno, pero esto es para el caso de circuitos en serie o en paralelo. En todos los casos, el término que prevalece es este. Este no tiene relevancia. Entonces, esto es aproximadamente 1 sobre 2 phi raíz de 1 sobre LC. Bien, ¿y dónde nos lleva esto, jóvenes? A que seleccionando, como se está buscando el coseno de phi igual a 1, porque la potencia está dada por 1 o raíz de 3, si es mono o trifásica, por B por I, y el coseno de phi siempre va a ser menor que 1, o sea, está funcionando como un rendimiento. Entonces, uno lo que busca es que este término se aproxime a 1 tanto como sea posible. ¿Y cómo se logra, en teoría, aproximarlo a 1? Muy bien, se busca el valor del capacitor, porque la inductancia es la inductancia de la bobina del motor, no es un dato. Entonces se busca el valor del capacitor que coincida con la frecuencia de la red. Por ejemplo, si esto es 50, entonces 50 por 4 pi cuadrado es igual a 1 sobre LC, o sea que el C óptimo pasa a ser 1 sobre L F50 al cuadrado 4 pi cuadrado. Y este es el capacitor que debería seleccionarse para el funcionamiento del motor acoplado con la bomba. Entonces, en muchos casos, ustedes van a ver que los motores tienen acoplados capacitores, sobre todo con qué objetivo de maximizar el valor del coseno de phi. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Todos lo Ingeniero. entendieron? Sí, ingeniero. Bien. Sí. Ahora, aquí hay un tema que es el siguiente, jóvenes. Aquí hay un tema que es el siguiente. Si uno tiene, vamos a hacer un esquema. Uno dibuja, por ejemplo, uno dibuja un reservorio inferior y un reservorio superior. Este es el esquema que uno hace, ¿no es cierto? Y uno dice, aquí está la bomba, y esto viene así, descarga, la brida de entrada, la brida de salida, y todo lo que ustedes ya saben, ¿de acuerdo? Y todo lo que ustedes ya saben. Pero esto en el campo, en un lugar aislado, ¿no? O también uno puede dibujar así, aquí hay un pozo profundo, y aquí hay un tanque elevado, por ejemplo. Entonces uno pone la bomba con el motor sumergido y descarga, perfecto. Pero uno está en un lugar aislado. Entonces, ¿y cómo entregamos energía? En cualquier caso, se requiere una línea mono o trifásica. Se requiere un transformador. Se requiere un puesto de medición. Y del puesto de medición, ¿se entiende? Y del puesto de medición se requiere ir a una caseta donde está la bomba, ya sea la bomba, el pozo o está la bomba, no importa, puede estar la bomba abajo o aquí. Y aquí tendrán un tablero de control. Ese es el esquema clásico. Bien, ahora, ya sea que ustedes vengan desde aquí hasta aquí, tienen una suma de longitudes. Y desde aquí hacia acá está el motor con la bomba, tienen una longitud, vamos a marcarlo en rojo. Bien, este es el motor, entonces acá habrá una longitud que viene aquí. Entonces aquí hay otro cable. Fíjense que hay un cable aquí y hay otro cable aquí. ¿Se entendió?
Sí, ingeniero. Bien. Entonces, ¿cómo se dimensiona ese cable, jóvenes? Ustedes se supone que estudiaron eso, pero vamos a hacer un recordatorio práctico, ¿de acuerdo? Porque es importante. La caída de tensión que hay desde este punto hasta este punto, el delta B que hay aquí, o el delta B que hay de este punto a este punto, está dado por la longitud, la intensidad de corriente, el coseno de phi, el factor de potencia del circuito, sobre la conductividad dividido la sección del cable. Bien, donde L es la longitud y es la intensidad de corriente. El coseno de phi es el coseno de phi del circuito que está operando como que simula el funcionamiento del cable. Kappa es la conductividad del material, cobre o aluminio, y esa es la sección transversal de cable en milímetros cuadrados. Bien, y se limita, como ustedes saben, ¿cuánto es el delta B máximo? 3%. 3%. O sea, es el 3% del voltaje. Entonces, si aquí ustedes tienen, por ejemplo, 34,5 kilovoltios, a la salida del transformador, aquí, ¿cuánto van a tener? 380, 400, dependiendo el caso. Entonces, en función de que tomen un neutro con una fase o los tres, no van a tener 380 o 220, ¿no es cierto? Entonces, este 3% está aplicado a este valor. Bien, entonces, con la longitud, con el tipo de material, si es cobre o aluminio, con la intensidad de corriente que sale de la potencia, esta intensidad de corriente se conoce porque vale 1 raíz de 3 por B por I por el coseno de phi. Esta potencia la conozco, esto se conoce, el voltaje es 380 o 400 y el coseno de phi se hay que adoptar un valor. Entonces de aquí se despeja la intensidad de corriente. Entonces de aquí podemos sacar la sección del cable. ¿Se entendió? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ahora, si este cable está a la intemperie o está expuesto, si el cable está expuesto al sol, entonces la fórmula, como tiene en el apunte, hay que modificarla. La sección del cable vale raíz, por ejemplo, si fuera trifásico, I por el coseno de phi por L dividido kappa delta B, y aquí hay que aplicar el rendimiento termodinámico. Otra vez, el rendimiento termodinámico ya no para la bomba o el motor de la bomba, sino para el cable. Jóvenes, este no es un tema menor, porque fíjense, si esto vale 1, yo tengo ese. Vamos con verde. Si esto vale 0,5 porque estoy a 40 grados, ¿cuánto vale ese? El doble. Solamente por cambiar el rendimiento termodinámico al 0,5 estoy duplicando la sección del cable. Y depende de la temperatura ambiente. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a ver por qué se quema un motor. ¿Saben por qué se quema un motor? Por una sobrecarga. Una sobrecarga. ¿Qué significa la sobrecarga? Miren la ecuación. Que se queme un motor es algo extremadamente fácil. La potencia de la red está dada por, tomemos el caso más general, raíz de 3 por I, B por I por el coseno de phi. Y esto va a ser igual al par mecánico, que está dividido, y este es el del motor. No hemos llegado todavía a la bomba. Bien, ahora,
En este caso, esto será el par por la velocidad angular, pero la velocidad angular es 2pi por la frecuencia sobre el número de pares de polos sobre los rendimientos. Bien, y el par motor, jóvenes, se obtiene en este caso de la ecuación de Euler. Será ρQ por el delta de CU por R sobre el rendimiento de la bomba. Entonces, si se iguala, se obtiene que raíz de 3 por B por I por el coseno de phi es igual a ρ por Q por el delta de CU por R en el rotor por 2pi por F sobre el número de pares de polos dividido el rendimiento termodinámico, el rendimiento del motor y el rendimiento de la bomba. ¿Se entendió? Bueno, y de aquí se despeja la intensidad de corriente. Entonces, la intensidad de corriente se puede expresar como, y se reordena el rendimiento termodinámico, el rendimiento del motor, el rendimiento de la bomba, y el coseno de phi lo introducimos como si fuera un rendimiento. Es el rendimiento para generar campos magnéticos, en definitiva, por 1 raíz de 3 del voltaje. Esto lo agrupamos también por si es monofásico o trifásico. Y 2pi por F sobre el número de pares de polos por ρ por Q por el delta de CU por R. Entonces, para que se queme un motor, por el devanado, tiene que circular una intensidad muy grande. Entonces, en esta ecuación hay que buscar cuáles son los factores que hacen que la intensidad de corriente suba. Cualquier causa que genere un incremento de la intensidad de corriente en el devanado del motor va a generar la posibilidad de que se queme y haya el cortocircuito. ¿Se entiende? Sí. Ahora fíjense, ¿por qué puede aumentar la intensidad de corriente? Porque el rendimiento termodinámico es bajo, el rendimiento del motor es bajo, el rendimiento de la bomba es bajo, un coseno de phi bajo, porque cae el voltaje o porque se atasca el rotor. Entonces, por cualquier causa de estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el número de pares de polo no juega, ¿no? Y esto en general es una constante. Existen por lo menos 6 causas que generan un incremento de la tensión, de la intensidad de corriente, que puede generar el cortocircuito. ¿Se entendió? Sí. Sí, ingeniero. Conclusión, que se queme un motor es lo más normal. Sobre todo si la gente que opera no sabe lo que está haciendo. ¿Está? ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna duda, jóvenes? Está claro, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero, está claro. Sí, ingeniero. Ya. Bueno, Ingeniero. pasamos al siguiente tema, ventiladores. Bien. ¿Qué es un ventilador, jóvenes? Un ventilador no es otra cosa que una bomba, pero ρ es aire o un gas, En la mayoría de los casos es aire, pero también podría ser algún gas en particular, CO2 o alguna composición de gases tóxicos, por ejemplo. Bien, pero esencialmente, por eso es un ventilador, es de ventilar, es aire. En el 90% de los casos,
es aire y en el 10% de los casos es un gas, otro tipo de gas. ¿Se entiende? O sea que todas las ecuaciones que ustedes han visto para bombas valen para ventiladores, con la única consideración de que en lugar, el ρ es el ρ del aire o el ρ del gas. ¿Se entiende? No hay otra diferencia. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, por conservación de la energía, está en el apunte, no voy a repetir el álgebra, la conclusión es que la potencia en un ventilador se expresa como, en el caso de una bomba, se expresa como gamma por Q por H infinito sobre el rendimiento termodinámico, el rendimiento del motor y el rendimiento de la bomba. Esta expresión se transforma para un ventilador, en vez de gamma H, es el delta P. El delta P, si este es el eje de simetría, y acá está la otra pala, ¿no? El delta P entre la parte superior de la pala del ventilador y la pala inferior, hay un delta P. Ese delta P es el gamma, sustituye, entonces delta P sobre Q, sobre el rendimiento termodinámico, el rendimiento del motor, y en lugar de tener la bomba se tendrá el rendimiento del ventilador. Entonces, esta es la fórmula para los ventiladores. ¿Se entendió? Ahora, para que esta fórmula sea aplicable, la hipótesis es que ρ tiene que ser constante. Bien, si no es constante, esa fórmula ya no es aplicable. Entonces, como ustedes saben de mecánica de fluidos, esto se cumple para un gas, esto se cumple siempre y cuando el número de Mach, que es la relación entre la velocidad y la velocidad del sonido, sea menor que ¿cuánto? Que 0,2. Bien, o sea que introduciendo este concepto en esta fórmula, álgebra de por medio, ¿no? Es extremadamente, y recordando los conceptos de mecánica de fluidos, ahí tienen el análisis, hasta un delta P, un intercambio de presión entre la parte superior e inferior de las palas de un ventilador, de 289 milímetros de columna de agua, se cumple esta condición. Este límite de Mach 0,2 se transforma en un delta P de 289 milímetros de columna de agua, que en la práctica se asume igual a 300. Es el límite. Entonces, mientras se cumplan estas condiciones, todas las ecuaciones que se han visto son válidas para ventiladores, con la única particularidad de que hay que tomar en cuenta el ρ del aire o el ρ del gas en particular. Y la fórmula de la potencia es la que se vio. Ahora uno dice, bueno, y esto tiene aplicación, jóvenes. Fíjense la tabla. Este 0,2 implica 66,7 metros por segundo de velocidad. Son casi 239 kilómetros por hora. Esta es la velocidad de un avión bimotor. O sea que el rango de aplicación de esto es en la industria, hasta tener, imagínense, 2 hélices de un bimotor girando y soplando, ese es el límite aproximado. Para cualquier velocidad inferior son válidas las ecuaciones, o sea que la aplicación es amplia. El único cuidado que hay que tener es que esta es la expresión de la potencia, y que hay que trabajar con la densidad del aire o del gas. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, el martes seguimos.
El tema del martes va a ser cavitación en bombas. Bien. Para que podamos llevar adelante ese capítulo, se requiere que, ¿se acuerdan del capítulo de cavitación de mecánica de fluidos? Sí, ingeniero. Bueno, lo van a repasar, jóvenes. Y los alumnos que no cursaron, que no tuvieron la clase de mecánica de fluidos conmigo, pídanle a sus compañeros el apunte y lo estudian. Ingeniero, ¿y la fecha del examen no era martes? ¿El examen es el martes? Pues No, el martes es el examen, el jueves entonces, el jueves. Para el jueves. Ingeniero, disculpe. Lo que pasa es que me confundí con la fecha del práctico, de la carpeta, y pensé que era hasta ahora a las 12. Pero ¿y cuál es el problema? Que recuerdo que en el anterior semestre dijo que si no entregaba a tiempo la carpeta no entraba en el examen. Entonces, sí. Pero claro, eso sigue siendo así. ¿Cuándo vence el plazo para ver? Vamos a fijarnos cuándo vence el plazo. Es que decía 6 días, pero a las 12. Ingeniero, o sea, es medio que confuso, ayer a las 8 disculpe. puntos. Eso. ¿Cómo, perdón? Es que pasa que yo vi que decía esta fecha, o sea, hoy día, pero era a las 12 de hoy día cuando empezaba en la madrugada. Y no, ¿Y cuál es el problema? que no lo entregué, pensé que era... ¿Pero ¿y qué estás esperando para subirlo? Claro. Es que lo estoy acabando de editar para subirlo. Y que mi pregunta era si todavía vale para que dé el examen. Pero dice domingo a las 0. Domingo a las 0. O sea, era hoy, ya vamos a poner así, mira, para que no haya tanto lío, vamos a poner 21 a las 0. Y ahí no hay más postergaciones, jóvenes. Ya, ingeniero, muchas gracias. Ay, Ya, no hay más postergaciones, amigos. Ya, es hasta hoy hasta hoy a las 11 de la noche. ¿Estamos de acuerdo? Y no hay más postergaciones. ¿Y el examen? Ingeniero, muchas gracias. Y el examen es el martes. Y el examen es el martes. ¿De acuerdo? Sí. Está bien. Ya, Ingeniero, quedamos muchas en gracias. eso entonces. Ahora, el jueves vamos a dar cavitación. No se olviden de pasarle a sus compañeros que no tuvieron mecánica de fluidos conmigo el apunte, por favor, de cavitación. Para el que está interesado, jóvenes. El que no está interesado, cada cual hace su vida. ¿Estamos? Bien, eso es. Entonces, el martes el parcial y el jueves seguimos con cavitación. El parcial es del módulo 1, así que está todo bien. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.